Como les decía, arrancar con una historia. Les pido que se ubiquen en Bogotá en el año 2011, 12 años atrás. En esa época, la cobertura de educación superior en la ciudad estaba alrededor del 30%. El gobierno de ese momento tenía la intención de apoyar al menos a 30.000 estudiantes para que accedieran a la educación superior. 3 años después de empezar el mandato de esa alcaldía con esa meta, iban 2.000 estudiantes apoyados por subsidios y créditos. Ni siquiera el 10% de la meta. Y algunos llegamos en ese momento al despacho del secretario de Educación. Y el reto era cómo le damos la vuelta a la situación. Y el reto asumido implicó que en algún momento lográramos, un año después, tener 95 programas técnicos y tecnológicos en las instalaciones de 75 colegios y una matrícula de 6.000 estudiantes. En tiempo récord, poniendo los programas técnicos y tecnológicos en ese momento en las instalaciones de esos colegios locales. Y empezamos a soñar y creíamos que universalizar el acceso a educación superior con pertinencia era posible con ese pequeño piloto de un año. De repente todo sucumbió, colapsó. Todo eso que apareció en un año, tan rápido como apareció, desapareció. El contexto político era el peor posible. Estamos hablando de la alcaldía de San Juan Moreno. Los técnicos locos que nos metimos a trabajar en ese momento en eso, no teníamos cómo soportar semejante contexto. Pero creo que la situación no era solo un problema de contexto político. Creo que la situación también tenía que ver con la mentalidad del sistema. Esos pocos que nos habíamos inventado esas cosas en ese momento, o que estábamos empezando a discutir y conversar cosas que por fuera estaban empezando a discutir también, no estábamos rodeados de un sistema, como escuchamos en el conversatorio que acabamos de salir, no estábamos rodeados de un sistema que nos permitiera tener el apoyo para continuar adelante con esas apuestas. Lo que vamos a hablar aquí tiene mucho que ver con eso. Cómo hubiéramos soñado, cómo han soñado muchos otros con la importancia de tener algo como el modelo de empleo inclusivo que conceptualmente apoye y transforme la mirada. Por eso se trata de este espacio de cómo el modelo de empleo inclusivo de la Fundación Corona ha ayudado a cambiar la mirada, cómo ha ayudado a innovarse dentro del sistema y a que los actores del sistema, públicos, privados, organizaciones, tengamos conversaciones que antes no existían. Ha habido épocas en donde la Secretaría de Educación del Distrito, por poner ese ejemplo, en ese momento en particular, no conversaba con la Secretaría de Desarrollo Económico y de nuevo escapaba al tema del contexto político. Pero el modelo nos invita justo a eso, nos invita a que veamos la posmedia de una forma muy distinta, no ligados a los programas tradicionales de educación superior. Pero no soy yo quien les va a contar sobre el modelo de empleo inclusivo, sobre su historia. Tenemos invitados especiales y estamos sentados en esta disposición, más allá de que ustedes literalmente pertenezcan a un mundo más cercano a la educación o un mundo más cercano al empleo. Estamos queriendo representar dos mundos que normalmente han estado separados. Y como les decía ahora, una de las grandes invitaciones del modelo es a cómo se articulan mucho mejor. Estos dos mundos no deberían estar enfrentados, sino que tendrían que tejer conversaciones de un lado para el otro. Por eso no estamos tampoco sentados en la tarima allá lejos, sino que estamos aquí entrecruzados, quienes vamos a hablar con ustedes para poder contarles más de cerca esta historia. La primera persona a quien voy a empezar y pasarle la palabra es a Catalina Martínez, directora de la Fundación ANSI. Yo le llevo micrófonos. Quien ha sido una de las personas que más ha apoyado y apoya el modelo. Y la pregunta que le queremos hacer a Catalina es ¿cómo y por qué surgió el modelo? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Y cómo, qué dificultades incluso teníamos en ese momento para innovar con un modelo que cambiaba la mirada? Gracias, Rafael. Un saludo a todos. Buena tarde. El gran desafío que enfrentábamos diferentes actores ante el planteamiento que nos hacía el gobierno nacional, la cooperación, los gobiernos locales,
y otras instituciones a cargo de implementar programas y políticas de empleo, era la forma como estábamos abordando. El desafío era ¿por qué no estamos alcanzando la sostenibilidad de las acciones de empleo de población vulnerable y logramos cumplir con unas metas que se quedan en el corto plazo? ¿Qué no estamos entendiendo? Y el por qué nos unimos con Fundación Corona, con AmbiBoca, con USAID y la Fundación AMBI fue precisamente para aproximarnos a comprender las dinámicas y los desafíos de otra forma. Esa forma está bajo el enfoque sistémico de la comprensión de una problemática que para nosotros ha tenido gran valor en la perspectiva que nos da a entender la transición de un individuo, de un ciudadano, desde la educación hasta el empleo. Esos tramos, esos tránsitos dentro del proyecto de vida que comienzan en la etapa de educación media, luego posmedia, universitaria, y la facilitación de las dinámicas para acceder a un empleo y permanecer en él, que es otro de los grandes desafíos, ha sido el eje de esta alianza de valor que no termina y que además nos ha permitido descubrir grandes oportunidades de proyección, no solamente a nivel nacional, sino territorial, como lo haremos este año en la socialización de 8 informes regionales territoriales de empleo inclusivo que nos dan un alcance mucho mayor, más seguridad, más conocimiento y más comprensión para contribuir con una dinámica que sigue siendo un desafío. Y lo último, lo más importante, vendrán cambios que nosotros a partir de este conocimiento de aprendizaje podremos promover e incidir en ellos para lograr una inclusión efectiva y de largo plazo. Mil gracias, Catalina. Muchísimas gracias. Esa visión queremos completarla y contarles ahora desde la perspectiva de alguien que muchos de ustedes también conocen, que estaba en la Fundación Corona, encargado primero del desarrollo del modelo territorial de pacto de productividad y después de estructurar y liderar la gerencia de educación y empleo, justamente. Vamos a invitar a Germán Barragán para que nos cuente también desde su perspectiva de alguien que está en el corazón de la Fundación aún, cómo surgió y por qué surgió el modelo de empleo inclusivo. Gracias, Rafa. Memoria para no darle la segunda en la mitad. El modelo arranca tal vez el pacto de productividad. La Fundación Corona fue socia de INVIR en una iniciativa que arrancó como proyecto en el 2009, 2009-2014. Y uno de los encargos que tenía este programa, yo llegué a ese programa en el 2010, era diseñar una ruta que fuera modulable y replicable en muchos sitios. Y Alejandra León, luego Sandra Álvarez y el equipo tomaron la valiente decisión junto con la Fundación de pensar más bien un esquema que fuera más bien una abstracción que permitiera guiar las acciones del ecosistema en relación a la agenda de inclusividad en el empleo y discapacidad. Y tenía dificultades muy grandes. Discapacidad reúne tal vez como categoría de manera abstracta realidades que son muy distintas. Pensar la inclusión para una persona ciega, a una persona con discapacidad cognitiva en el sistema escolar, a una persona en silla de ruedas en un proceso de formación para el trabajo, pues son cosas muy distintas. Y sin embargo, existía el reto de tratar de construir una abstracción que fuera capaz de darle sentido y que propusiera conversaciones al ecosistema de discapacidad. Y un año antes de que terminara el programa, entra Ángela a la Fundación y tuvimos la conversación de qué significaba que pudiéramos pensar como fundación a propósito de crear esta nueva gerencia que se venía de educación de empleo, en aprender del modelo de pacto de discapacidad y catapultarlo a un modelo más genérico para distintas poblaciones vulnerables. Y ese fue como el inicio de lo que empezamos en el 2015 a construir y que posteriormente lanzamos en Alianza en el 2016 con unos socios extraordinarios. ¿Qué tenía ese primer modelo que se hizo para discapacidad? Yo creo que avances que hoy en día son conversaciones más comunes y creo que eso es algo que da satisfacción ver que las conversaciones se han posicionado y resultan mucho más normales. Pero en ese momento se hablaba de un análisis sistémico, no hemos hablado toda la cara, de entender qué significaba compaginar y coordinar acciones de incidencia en política pública, de cualificación institucional y directamente sobre las poblaciones, de entender un ecosistema que era mucho más amplio que las fundaciones especializadas en discapacidad
que tocaba hablar con el sistema educativo y que tocaba hablar con el sector privado y con los empresarios. Y que el tema con los empresarios, por ejemplo, no era un asunto de responsabilidad social, sino de productividad, amarrado al negocio, generando valor y cualificando áreas de talento humano. Esa primera versión tenía algunos componentes, Dani yo creo que se acuerda muy bien, el tramo 1, el tramo 2, una mezcla del 3 y el 4 en términos de una idea, trayectoria muy clara que después sirvió para el modelo genérico, componentes tal vez traía gestión de talento humano y competencias duras, y a partir de eso nos dimos en la tarea de construir algo que terminó avanzando en el tiempo en lo que tiene hoy la fundación y que tiene el ecosistema, que es una abstracción de un problema complejo. Y a veces, y creo que eso es uno de los retos que preguntabas, creo que el modelo conceptual está en un punto intermedio entre aquellos que siguen insistiendo en soluciones mágicas de corto plazo, que las oye uno todo el tiempo, ¿no? Lo que toca es que todo el mundo se forme en esto. No, lo que toca es hacer un sistema de información, eso no resuelve el problema. Y los que están al otro extremo, que no se puede hacer nada, que todo es holístico, pesado, cultural, estructural, generacional, histórico, que en realidad no se puede hacer mayor cosa. El modelo está en esa mitad y tiene todo el tiempo esa tensión con esos dos límites. Hay una frase que oí hace poquito que me gusta mucho, que hace tiempo, la volví a oír la semana pasada en uno de los cursos de estrategia, y es: no hay nada más operativo y práctico que una buena teoría. Y creo que el modelo tiene esa posibilidad de dinamizar una agenda que en nuestro caso como fundación nos permitió poner en la foto a qué tocaba apostarle. Y llegó el tema de orientación socioocupacional. Hemos trabajado mucho con Lucre y con grandes aliados en todo el país. Pero está la posibilidad como organización de segundo piso no solo de tener un programa conjunto e implementarlo a través de aliados, sino que una entidad como Confenalco Antioquia, por su lado, tomara esta información y generara un propio programa de desintermediación desde la agencia que iba y que todavía va a colegios y trabaja con jóvenes de manera general en zonas como trabajo. Entonces, a veces el impacto de lo que termina siendo un marco conceptual muy claro es poner unas conversaciones, inclusive de cosas donde no nos conocen. A mí me pasaron dos cosas anecdóticas maravillosas, una más chistosa que la otra. La primera es que llegué a una organización que no tenía nada que ver con el tema de educación de empleo y me mostraron la planeación que habían hecho decenal de la organización y eran casi las mismas gráficas y la misma estructura y con mucho muy decían: es que nos gustó mucho lo que hicieron en la educación de empleo en Colombia y lo hemos hecho para la infancia nosotros. Y me pasó en otra que llegué a una entrevista de trabajo y me pasaron una prueba técnica y era un texto que había escrito con Corona y el modelo años atrás. Creo que ellos no sabían que yo lo había escrito. Pero el punto al final es que Corona ha entendido muy bien que la incidencia no necesita hacer el proyecto con el logo, con resultados en un año. Que el poner estas conversaciones y transformar esto en recursos útiles para terceros, lo que hace es para que el conocimiento y la experticia de esos terceros que saben más que nosotros de los territorios, de las poblaciones y de sus propias agendas, se cualifiquen y aumenten un poco más. Y muchas de las conversaciones, análisis sistémico, cambio sistémico, todo lo economía comportamental, todo el tema de ajustes a áreas de talento humano desde estrategia y desde sostenibilidad y no como área de responsabilidad social en las empresas. Todo lo que hemos trabajado en orientación poniendo la parte de habilidades socioemocionales y habilidades socioemocionales. Hace un mes estuve en el encuentro de inversión social más grande de Latinoamérica en México y conocí a este señor, ahora se me fue el nombre, de un emprendimiento en Medellín que está trabajando en habilidades socioemocionales y me empezó a contar y yo emocionado le digo: oiga, y les hay una cosa muy buena de medición. Me dijo: sí, para que sean ustedes con Lucre y con el Banco Mundial. Y lo conocí en México, fue hace un mes. Entonces el poder trascender y que el modelo de esos insumos es justamente, yo creo, que el mayor valor agregado, pero asimismo, y voy a dar una última encomienda, que las conversaciones que no nos intentamos nosotros en Corona, pero que arrancamos a tratar de insistir hace años, que hoy son comunes, sean el insumo para que hoy pongamos las conversaciones de los próximos años. Tiene que ser con la misma responsabilidad y aprendiendo en la misma velocidad de las grandes cosas que cada vez pasan más en este país, que la fundación tiene que continuar ese proceso. Mil gracias, Germán. Es que hay que celebrar con todo este detalle, porque detrás del modelo hay demasiado. Es que hay demasiado por decir del modelo. No hay nada más práctico que una teoría.
no era tan común hablar antes del enfoque sistémico. Ahora es un poco más familiar escuchar el enfoque, es mucho más sencillo imaginarnos articulaciones entre la educación y el empleo. Está esta historia con la que inicié y les comentaba que donde no está este marco teórico, donde no está esta sombrilla conceptual, las iniciativas pueden perderse, pueden desarticularse, pueden desmoronarse. Quisiera justo por eso ahora cambiar la pregunta. ¿Cómo el modelo ha ayudado a innovar, a cambiar o a fortalecer el trabajo que hacen algunas instituciones? ¿Cómo sucede hoy? Ya no cómo surgió y por qué surgió, sino cómo sucede. Voy a iniciar en este caso con Camilo Blanco, líder de Ciudadanía Corporativa de Accenture, para que nos cuentes desde Accenture cómo funciona esto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto. Camilo Franco, en efecto, yo lidero el equipo de Ciudadanía Corporativa de Accenture Colombia. Tal vez para quienes no nos conocen, una empresa americana de consultoría, tecnología, con alrededor de 700.000 colaboradores en cerca de 120 países. Y yo diría dos grandes cosas que han sido de valor para nosotros al incorporar una visión y sobre todo desde el ADN y lo más profundo de la toma de decisiones de nosotros como empresa, son dos cosas. Lo primero, entender que como empresa vamos mucho más allá y tenemos una responsabilidad como empresarios de tomar un rol distinto en la sociedad, en los países donde operamos. Y es más allá de generar empleo, más allá de generar obviamente lo que viene desde el core de nuestro negocio, tenemos una responsabilidad de compartir esas capacidades que tenemos como organizaciones para contribuir al desarrollo de las sociedades, de las economías y de las comunidades donde trabajamos. Entonces yo diría que hay un primer gran aporte de poder incorporar la visión del modelo de empleo inclusivo dentro de una empresa como nosotros, como Accenture, que es reconocer que tenemos un rol distinto que jugar dentro de la sociedad para contribuir a ese cierre de brechas sociales. Y segundo, entender que esto, y muy bien lo decía Germán, lo decía Elena, lo decía Antonio, Daniel, y a lo largo de toda la conversación, y muy seguramente a lo largo de estos 60 años que he hablado, es reconocer que estamos hablando de un problema multifactorial y tener total transparencia y sobre todo sabiduría, pero también ser sensatos en reconocer que la solución no puede venir únicamente de una de las partes. Y justamente esta analogía que vemos acá, que podemos estar enfrentados 2, 3, 4 sectores, eso es lo que ha venido pasando históricamente y que muy seguramente hoy nos trae a hablar que todavía hablamos de desempleo, todavía hablamos de informalidad, todavía hablamos de derechos sociales, porque tenemos una oportunidad fantástica de reconocer que ante un problema tan complejo y multifactorial como el que hablamos, de empleo, de generación de ingresos, de reducción de brechas sociales, es únicamente posible llegar a soluciones concretas y tangibles si existe una corresponsabilidad, un codiseño y una ejecución conjunta entre todos los múltiples actores del ecosistema. Así que yo diría que para una empresa como nosotros, como Accenture, ese es un segundo elemento importante, poder reconocer que no estamos únicamente al final de una cadena, en el último eslabón de una cadena, al ser empleadores, sino que también somos responsables de construir, de hacer incidencia de política pública, de trabajar con las comunidades, con el sector educativo, con las organizaciones sociales y realmente construir a lo largo de toda la cadena productiva para generar resultados tangibles al final, el empleo, sí, pero también desde la educación y en temas sistémicos y estructurales. Y un último tema, solo para complementar, y es que en efecto hablamos de educación, hablamos de empleo, pero también somos una empresa. Y aquí Germán muy bien lo decía, y hablamos de inversión e impacto social, pero es encontrar la fórmula perfecta que en Accenture lo hemos hecho, de hablar de valor compartido, de cómo podemos generar valor e impacto para la sociedad, a la vez y al mismo tiempo sin abandonar ese impacto y resultados que buscamos nosotros como organización desde un punto de vista de productividad, de generación de ingresos, de marketing, de ventas y demás. Existe la fórmula para lograr un impacto en ambas vías y eso es justamente valor compartido. Y solo quiero reflejar que al incorporar una metodología, una serie de herramientas, una visión de ecosistema de impacto colectivo como lo que aporta el modelo de empleo inclusivo, estamos identificando resultados positivos a nivel de productividad como organización
cuando incorporamos cada vez comunidades vulnerables dentro de nuestra fuerza de trabajo. Una empresa como Accenture, su principal activo y su principal valor está en nuestro talento, está en nuestra gente. Sin nuestra gente, Accenture no podría ser quien es, la empresa que entrega innovación, tecnología, transformación digital para cada uno de nuestros clientes. Y teniendo eso en mente, que nuestro valor objetivo más importante es nuestro talento, empleo inclusivo se vuelve aún más importante para nosotros, porque innovación, transformación y disrupción no serían posibles si no hay diversidad. Y justamente hablar de empleo inclusivo, incorporar esto en el centro de la toma de decisiones de nosotros como empresa, es lo único que puede desatar la innovación, la transformación y la creatividad de una empresa tecnológica y global como lo es Accenture. Y estamos empezando a ver esto en resultados concretos, por ejemplo, en la reducción de la reducción de la deserción y rotación de personal que tiene una empresa como Accenture. Cada vez incorporar prácticas de empleo inclusivo, de abrir proactivamente las puertas en una empresa como la nuestra a población con algún grado de vulnerabilidad, aumenta, por ejemplo, las tasas de retención, aumenta, por ejemplo, las tasas de desempeño y de performance dentro de los equipos de trabajo, da campo a la creatividad, la innovación y la transformación. Y eso tiene que ver con lo que les hablaba antes, de encontrar una forma y un modelo híbrido donde encontramos y somos responsables por contribuir al desarrollo social de Colombia, pero a la vez seguimos generando resultados positivos de lo que buscamos como organización. Camilo, mil gracias. La perspectiva de la empresa finalmente es indispensable porque ayer realizamos la teoría y la volvemos práctica y aquí se materializa el empleo. Entonces, la diversidad de poblaciones nos trae diversidad de pensamiento, nos permite creatividad, nos permite incluso disminuir la rotación. Veámoslo desde otro punto de vista ahora. Recuerden que estamos preguntándonos cómo el modelo de empleo inclusivo que se desarrolló en alianza con la Fundación ANDI, con Boca, durante una buena parte de los últimos años de Fundación Corona, cómo ayuda a innovar, a cambiar, a fortalecer el trabajo de una organización. Ahora veámoslo desde una caja de compensación. Por eso quiero darle la palabra a Liliana Galeano, gerente de empleo de Confenalco, para que nos cuente desde su punto de vista la respuesta de su pregunta. Muchas gracias. Un saludo para todos. Me ocupaba volver un poquito de la historia porque a las salas de compensación familiar hace algunos años nos entregaron una responsabilidad muy importante, tengo que decir que no conocíamos mucho, que era agenciar el empleo, lograr conectar a las personas desempleadas con el sector empresarial, y habíamos trabajado mucho con el sector empresarial, pero digamos, no teníamos ese otro conocimiento. Y yo ahí quiero decir que lo primero, la fundación llega para nosotros, para mí fue inspirar. Nosotros tuvimos una ventaja como Confenalco Antioquia, y era que hacíamos parte del programa de pacto de productividad, y hacer parte del programa de pacto de productividad nos permitió así inspirar cómo trabajar con poblaciones que no habíamos trabajado antes, qué significaba trabajar con la discapacidad, pero desde un enfoque productivo, pero sobre todo cómo trabajar en entidades que estábamos en los territorios. Confenalco Antioquia tenía cómo era gestionar empleos en Medellín, pues decíamos, ya tiene su nivel de complejidad, pero cómo era hacerlo en el Urabá antioqueño, con jóvenes, muchos afro, en medio de un conflicto, de una situación descompleja, significaba tener una mirada diferente. Y para mi fundación, Alejandra, todo el equipo, Germán, yo creo que eso primero que hicieron fue inspirarnos cómo debíamos trabajar bajo un modelo de empleo inclusivo. Entonces, para mí ahí está como ese primer elemento que nos permitió seguir diciendo la inclusión va a ser para nosotros un pilar estratégico de la organización y de la caja de compensación familiar. Lo segundo fue ser guía. Bueno, ya estamos inspirados, queremos saber cómo trabajarlo, pero lo segundo es cómo. No teníamos unos cómo, y creo que ahí después el mismo modelo de pacto nos decía en la clínica
con un diagnóstico, hay que hacer análisis de las barreras y facilitadores, y eso a nosotros también nos permitió esa guía, pues también tener un modelo propio, adaptarlo, pero poder conocer los cosas, ¿sí? Y tercero, yo creo que también hay un tema de acompañamiento, o sea, no nos han dejado solos en todos estos años, han sido parte también de nosotros, de cómo hacerlo, de cómo llegar a los territorios, de permitirnos innovar a nosotros también. Nosotros también queríamos hacer un informe de dinámica laboral y dijimos, bueno, ahí están los informes de lo inclusivo que nos sirven de guía, pero tenemos que adaptarlo, queríamos hacer también asesorías a las empresas para un modelo de inclusión, pero la realidad es que el pacto estaba muy enfocado sobre todo en su primer momento en grandes empresas, y la realidad de las empresas que acompañamos desde Continental Antioquia, que en su gran mayoría son pymes, y decíamos, hay que adaptar el modelo a la pyme, eso tiene otras realidades, y yo creo que ahí también han estado acompañándonos en este proceso. Entonces yo creo que ha sido eso, inspirar, guiar y acompañar lo que desde la organización nos han permitido a nosotros como cada organización en este proceso que al principio no sabíamos, tuvo muchos cercanos a las tasas de compensación, se han cumplido 10 años trabajando en temas de empleo, y yo creo que bueno, después de 10 años, yo creo que ustedes hacer parte de eso que nos han permitido caminar es un poquito más fácil, porque también la tenemos su grave. Gracias, Liliana. Yo diría, evidentemente, el camino que ha empezado desde el punto de vista teórico, que se materializa en la empresa, en las cajas, en el sector educativo, tiene todavía un largo camino por recorrer. Jóvenes, mujeres, migrantes, siguen siendo poblaciones con tasas de desempleo enormes comparadas con la tasa de desempleo general, y todavía las demás poblaciones también, población de personas con discapacidad, grupos étnicos. El camino que nos ha abierto el modelo de empleo inclusivo nos ayuda a integrar conceptualmente varias cosas, pero sobre todo esos dos grandes mundos, esos muchos actores que están en el ecosistema, esos componentes muchos que estaban de pronto dispersos y que ayudamos a juntar, como hablábamos ahora, en la formación pertinente, en las habilidades socioemocionales, en la orientación socioocupacional, en el empleo como tal. La media y la posmedia por separado, la intermediación por otro lado, el empleo ya el empleo y la gestión del talento humano en la empresa. Y el modelo nos ha invitado y nos ha ayudado, pero todavía el camino por delante, como lo estamos trabajando con muchos de ustedes, el camino todavía es sumamente retador. Las cifras no tienen compasión, la realidad de las poblaciones tampoco. Gracias a quienes han co-construido, a quienes le han apostado, gracias a quienes han apoyado, han soportado el camino que se traza con el modelo de empleo inclusivo, gracias a quienes nos hemos aliado desde todas las aristas del sistema para poder sacar adelante los informes nacionales de empleo inclusivo y todas las demás iniciativas donde nos articulamos para seguir trabajando por la inclusión de las poblaciones que tienen esas mayores barreras. Gracias por haber escuchado este espacio. Y ahora lo que les quiero invitar es a que conversemos, tengamos una conversación más fluida, más informal en el tercer piso. Llevemos los insumos que tenemos desde esta charla que acabamos de tener y pasemos directo al tercer piso, donde podemos hacernos preguntas e interactuar de otra forma. Muchas gracias.